Desde la perforación del primer pozo de petróleo con fines comerciales en 1859, se hizo necesario crear un mecanismo de transporte para llevarlas a los sitios de comercio. En un comienzo se transportaban en carromato hasta las estaciones del ferrocarril para ser llevado luego en este hasta las ciudades. Pero los costos eran muy elevados con ese sistema y era más caro llevarlo del yacimiento a la estación que atravesar todo el país en el ferrocarril. En 1861, Victory Thompson revolucionó todo el sistema al crear el primer oleoducto en madera. Algunos oleoductos se llegaron a construir incluso en bambú. A partir de la creación del motor de combustión interna en 1876 y el desarrollo de la industria automotriz, fue posible transportar crudo desde lugares más lejanos y de difícil acceso. El crudo se almacenaba en barriles de acero y de esta forma se llevaba en los camiones hasta los puertos, refinerías o los ferrocarriles. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se empezaron a implementar tuberías de acero para el transporte de crudo. Actualmente, los oleoductos son la principal vía de transporte de crudo desde los campos de explotación hasta las refinerías o los puertos, para ser embarcados en buques y llevarlos principalmente a países industrializados. En la actualidad, para mejorar y superar las dificultades en el transporte de crudo, sobre todo en los crudos pesados, se hace precipitación con asfaltenos y parafinos con el fin de mejorar la viscosidad. El petróleo además es transportado en buques de gran calado desde los puertos a países productores hasta cualquier país que lo requiera. El transporte de hidrocarburos se hace mediante tuberías llamadas oleoductos, pero cuando estas transportan refinados se conocen como polioductos. El proceso inicia a través de un estudio topográfico que evalúa las condiciones del terreno para analizar factores como la accesibilidad y las condiciones del mismo. En la primera etapa del diseño se consideran alternativas iniciales de ruta de tuberías, se evalúa la prefactibilidad del proyecto y se hace un análisis de riesgo teniendo en cuenta los costos de diseño, construcción, operación y mantenimiento del oleoducto. Entre las variables internas que se tienen en cuenta para el diseño es que la viscosidad es inversamente proporcional, el transporte de crudo se hace a temperatura ambiente, entre mayor sea el diámetro de la tubería, mayor será la caída de presión, a mayor valor de viscosidad, mayor es la resistencia, por lo tanto hay una pérdida de energía. Y para evitar los problemas de corrosión en las paredes externas de las tuberías se hace un revestimiento anticorrosivo. Después de este diseño se instalan las tuberías y el proceso inicia de la siguiente manera. En la parte inicial del oleoducto hay una estación de bombeo que impulsa el petróleo y dependiendo de la topografía por donde esta pase se colocan estratégicamente otras estaciones para que le permita superar sitios de gran altura. Los oleoductos disponen de válvulas que permiten controlar el paso del petróleo y atender oportunamente situaciones de emergencia. También se necesitan de estaciones de recibo y entrega donde empresas petroleras almacenan y despachan productos a los distribuidores mayoristas. Existe un gran salón donde se puede controlar esto de manera automática y remota mediante un software. El centro se conoce como Centro de Control Maestro de Operaciones. Este posee un software que es manejado por un programador refinado. Este cuenta con un gráfico de todo tipo operario como son los tanques, las bombas, las válvulas, estaciones, tuberías, flujos, presiones y densidades. En determinado punto del polioducto son ubicados unos densitómetros que indican la densidad de los productos enviados. A lo largo del polioducto, en cada estación intermedia, se van abriendo las válvulas para que entre el producto en volúmenes programados anteriormente. Las presiones son controladas desde el centro de operaciones y una vez pase el polioducto, se toman muestras del producto de los tanques, se realiza un análisis de las propiedades físico-químicas en el laboratorio. Si la muestra arroja resultados fuera de las especificaciones, se debe mejorar la calidad, así que son devueltas a la refinería y se mezclan de nuevamente con el crudo. Voladura de oleoductos en Colombia. Los ataques a la infraestructura petrolera, y en este caso los oleoductos, son realizados en su mayoría por grupos armados ilegales de manera directa para afectar la operación y funcionamiento de las empresas del sector, debido a que la misma no cumplió con el pago de las cuotas extorsivas presionadas o relativamente voluntarias. Los ataques y afectaciones a los oleoductos son muy frecuentes y estas se vienen ocasionando desde años atrás.
Un hecho que causó gran impacto en Colombia es el caso de Machuca, ocurrido el 18 de octubre de 1998 en el corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, ubicado en el departamento de Antioquia. Se generó la explosión del oleoducto central ocasionada por una carga de dinamita, la cual produjo una conflagración de gran magnitud que causó la muerte de 73 personas, también ocasionó daños ambientales irreparables, destruyó 634 viviendas, perjudicando a 1.070 personas, afectó la infraestructura de servicios públicos y produjo la muerte de animales y la devastación de los cultivos del área. Infraestructura. En cuanto a la infraestructura, el oleoducto impactado tiene las siguientes características: un diámetro de tubo de 30 pulgadas, espesor de media pulgada, resistencia de presión de 3.000 libras. Presión del flujo en el punto de explosión está entre 500 y 600 libras. El derrame de crudo fue de 22.000 barriles aproximadamente, lo que generó una gama de gases debido al cambio de presión, entre los que encontramos el metano, etano, propano, butano, pentano e isopentanos, lo que hizo una atmósfera altamente explosiva, y esto llevó a ocasionar dicha masacre. Afectación socioeconómica. Dentro de las principales afectaciones tenemos la destrucción de viviendas, pérdida de animales domésticos, pérdida de cultivos, servicios públicos suspendidos por los efectos del incendio. Impactos ambientales. Destrucción de los recursos naturales, fauna y flora existente en la zona, contaminación del río Pocuné, recursos forestales quemados, con un impacto sobre la capa superficial del suelo debido al derrame de crudo de aproximadamente 1 pulgada de espesor, muerte de fauna silvestre y los peces del río. Impacto ambiental. Impactos negativos entre la fase de construcción de oleoductos y operación y entre el derrame de crudo. La fase de construcción de oleoducto y fase de operación, la atmósfera, la calidad del aire puede verse afectada por los gases emitidos entre los equipos y maquinarias utilizadas y dentro de las estaciones de bombeo. En los suelos se puede erosionarse por la compactación de maquinarias pesadas. Dentro de la flora, pues afectaría a las especies que hacen parte del área de forestación para el trazado del oleoducto. La fauna, pues las especies silvestres encontradas en esa región de forestación tendrán que migrar o pueden ser eliminadas por los operarios. La alteración de la calidad del agua, pues habrá un cambio en la turbidez, ya por el aumento de los sedimentos en el proceso de excavación, derrame accidental de sustancias peligrosas, que es tal como es combustible, gas, pintura, fluidos hidráulicos que son generados por los equipos y maquinarias, descarga de residuos contaminantes o residuos domésticos que son generados por los operadores. Derrame de crudo puede ser una fuga accidental o que puede ocurrir a partir por fallas de equipo, corrosión y atentados a los oleoductos. El suelo, habrá un deterioro en la estructura, pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes minerales y pérdida de macroorganismos degradadores. En el agua, los hidrocarburos tienden a flotar debido a diferencia de densidad, así bloqueando el paso, la penetración de la luz y el intercambio de gases, ocasionando efectos letales, subletales en algunas especies, como tortugas y algunas especies vertebrados.